Hola y qué gusto estar aquí contigo hoy en reinicio la conferencia de Cultura Network. Yo soy Misty Escobar y soy coach certificada del Enneagrama. Vivo actualmente en Virginia, muy cerca de Washington, D.C., con mi marido Daniel y nuestros hermosos hijos Michelle, que tiene 18 años, Samuel, que tiene 13 años, y Julián, que tiene 11 años. Y juntos, mi marido y yo también somos fundadores de la Red Network, que es una organización que trabaja con pastores y con plantaciones de iglesias en Latinoamérica. Y conocemos a Ramón y Astrid y son amigos hermosos que conocimos hace varios años atrás y hemos podido reconectar hace poco en México y ahora por medio de este medio. Y es una alegría para mí estar aquí compartiendo contigo algo que me apasiona, algo que me encanta hacer, y eso es ayudar a las personas a conocerse más, entender la importancia del autoconocimiento y poder trabajar y fortalecer sus relaciones con otras personas. Y vamos a hablar mucho de eso hoy en este taller. Pero primero, no sé si estás aquí y nunca has escuchado la palabra Enneagrama. O tal vez estás aquí y dices, ya me enfado de escuchar esa palabra Enneagrama, porque el Enneagrama sí se ha dado más y más a conocer últimamente, en estos últimos años, y es algo que ha sido como un boom entre muchas organizaciones, iglesias, personas que están aprendiendo de esto. Entonces vamos a aprender un poco hoy de qué significa, qué es el Enneagrama, cómo nos puede ayudar, cómo lo aplico a mi entorno, en donde estoy, con mis equipos, con mi iglesia, etcétera. Pero lo primero que quiero compartir con ustedes es la importancia del autoconocimiento. ¿Por qué es importante conocerme más a mí? Hace como 8 años atrás que mi marido Daniel y yo estábamos en Washington, D.C., acabábamos de plantar una iglesia nueva y algo que estábamos haciendo era conocer a otros pastores, conocer a organizaciones que ayudaban a plantadores de iglesias, porque no queríamos estar solos. Y una de esas organizaciones nos pidió que hiciéramos algunas evaluaciones para conocernos mejor. Y una de esas evaluaciones fue algo que se llamaba el Enneagrama. Y nosotros nunca habíamos escuchado ese título, ese nombre. No sabíamos qué era, pero contestamos todas las preguntas. Y al final nos dieron como un retroalimentación, nos dieron un reporte muy largo con muchos datos y gráficos. Y después también nos sentaron con un profesional del Enneagrama. Y en esa sesión fue algo muy interesante porque ya habíamos leído el reporte y fue como, wow, esto sí me explica cómo soy. Mi marido también pensaba lo mismo. Pero cuando nos sentamos con este señor y él nos empezó a hablar acerca del Enneagrama, acerca del autoconocimiento, acerca de cómo somos, cómo soy yo, cómo es Daniel, según nuestros resultados, fue un momento de mucho impacto para mí y sé que para él también. ¿Por qué? Porque sentía que por primera vez en mi vida alguien me estaba dando lenguaje a explicar cosas de mí que tal vez sabía, pero nunca sabía explicar. Y también habían cosas que tal vez no sabía bien, o momentos así de pensar, wow, por eso hago esas cosas o por eso reacciono de esa manera. Este señor, ni sé qué era, un maestro, un coach del Enneagrama, empezó a decirnos que por los tipos que les salieron del Enneagrama, muy probablemente su relación entre ustedes dos es así, y nos empezó a decir, muy probablemente discuten de temas así, muy probablemente Misty, tú reaccionas de tal manera y Dani, tú de otra manera, y nos empezó a decir cosas y nos quedamos con la boca abierta porque fue como pensábamos, ¿cómo sabe eso?
Y cómo nos reíamos a veces porque era algo tan asombrante que Él sabía esas cosas de nosotros. Fue nuestra introducción al Enneagrama, y después de eso empezamos a compartirlo con otras personas, empezamos a estudiarlo y aplicar algunas cosas a nuestra vida personal, como individuos los dos, y también a nuestro matrimonio, y fue increíble el crecimiento que empezamos a ver. Entonces, eso fue como nosotros fuimos introducidos al Enneagrama, y ha sido nuestra jornada. Tanto que me empezó a apasionar a mí, decidí certificarme para poder ayudar a otras personas, porque fue algo muy increíble darme cuenta de la importancia de conocerme bien a mí y después entender a las otras personas. Y el Enneagrama simplemente es una herramienta que nos ayuda con eso. Es eso nada más, una herramienta, pero sí es una herramienta que es muy capaz de ayudarte. Y cuando nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, cuando podamos aplicar herramientas así y junto con lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios, nos ayuda a encontrar un crecimiento más rápido y más impactante. Así que, ¿por qué el autoconocimiento? ¿Qué es el autoconocimiento? Y les comparto que el autoconocimiento es un paquete de varias cosas: nuestro tipo de personalidad, nuestro temperamento, cómo nosotros afectamos a otras personas, cómo los demás nos afectan a nosotros, nuestra historia, qué nos ha pasado, qué hemos vivido en nuestras vidas, nuestro carácter, nuestro nivel de madurez, nuestro desarrollo espiritual, personal, etcétera, etcétera. El autoconocimiento nos ayuda a entender todo eso, y el Enneagrama se enfoca mucho en algunos de esos aspectos, y vamos a ver un poco de eso hoy para que entiendas más. Pero ¿por qué es importante conocernos? En la Biblia, crees o no, se habla un poco de eso, y voy a compartirles algunos versículos que yo he encontrado que apoya esta idea de conocernos más a nosotros. Primeramente, mientras busco estos versículos, algo que me encanta pensar es que si Dios me creó con tanto amor y con tanto detalle y tan único y tan diferente que los demás, creo que sería obvio que Él quiera que me conozca también muy profundamente, que entienda todo lo que me ha dado, que entienda los dones, los talentos, el temperamento, la personalidad, las actitudes, todo lo que Él depositó en mí. Creo que Él sí quiere que descubramos eso. Algunos versículos aquí, en Romanos 12:3, Pablo dice así: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Creo que nos comunica una intencionalidad en este proceso de conocerlos de verdad. Es algo muy interesante que como humanos, si no tomamos el tiempo de darnos cuenta, muchas veces dejamos que nuestro corazón nos guíe en todo lo que hacemos, que muchas veces puede ser bien, pero en otros momentos no es la mejor decisión. ¿Por qué? Porque el corazón nos puede engañar. Jeremías 17:9 nos dice que no hay nada más engañoso que el corazón. El corazón te dice lo que quieres escuchar muchas veces, pero un proceso de autoconocimiento nos dice lo que necesitamos escuchar y lo que necesitamos saber para ser nuestra mejor versión. Entonces, ¿sabías que tendemos a juzgar a los demás por sus acciones, pero tendemos a juzgar a nosotros mismos por nuestras intenciones? Escucha eso una vez más. Tendemos a juzgar a los demás por sus acciones, pero nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones. Interesante, ¿no? Y si te pones a pensar unos minutos, la mayoría de las veces las intenciones de los demás no son lastimarnos, no son hacernos daño,
Sí, pasa, y sí como humanos lastimamos a otros, y sí como humanos hacemos daño a otras personas, pero normalmente no es la intención. Entonces, ¿cómo podemos entender más la intención detrás de las acciones y las reacciones de otras personas? Primeramente de nosotros mismos y después de otros, para que podamos tener una perspectiva nueva y poder tener una armonía mayor entre nosotros y la gente con las cuales tenemos relación. El primer producto del autoconocimiento es la humildad. Lo voy a decir otra vez. El primer producto del autoconocimiento es la humildad. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver que tenemos fallas y nos ayuda a tener ese momento de aceptar, reconocer esas fallas y poder comenzar el proceso de crecer. Cuanto más crezcas en el autoconocimiento, más te darás cuenta de tu necesidad de la gracia de Dios y tendrás más compasión por ti mismo y por los demás. Hay otro versículo que puedes anotar ahí para buscar después, que Pablo otra vez nos habla en 1 Corintios 9, de los versículos 25 al 27. Entonces, quiero que primero se den cuenta que yo estoy con ustedes. La palabra de Dios es nuestra guía principal. La palabra de Dios es vida para nosotros y debe de ser lo que ponemos en primer lugar cuando se trata de dónde buscamos sabiduría, dónde buscamos esa guianza que Dios tiene para nosotros. Pero Dios, gracias a Dios, nos permite aprender de otras personas, de otros recursos, de otras herramientas para poder avanzar aún más en nuestro crecimiento. Gente que tiene experiencia mayor que nosotros, gente que ha vivido más cosas, gente que ha tal vez vivido lo mismo que tú has vivido y puedes aprender de eso. Entonces, el eneagrama, ¿cómo cabe en todo eso? ¿Qué parte juega en todo eso? La palabra eneagrama es griega y viene de enea, que significa 9, y grama, que significa dibujo. Entonces es simplemente eso, un dibujo de 9. Y yo les voy a explicar un poco de cómo funciona para que puedan empezar a investigar más, aprender más y aplicarlo a su entorno. El eneagrama es un mapa de autodescubrimiento. El eneagrama nos muestra no solamente cómo nos comportamos externamente, pero nos muestra las motivaciones detrás de por qué hago lo que hago, por qué reacciono de la manera que reacciono, qué es lo que me está motivando. Y esas motivaciones vienen de algunos deseos centrales, algunos miedos centrales, debilidades centrales de nuestra forma de ser. Todos percibimos el mundo de una manera distinta, que es algo que tal vez si te pones a pensar, sí, claro que es así. Pero la manera en que vivimos a veces, vivimos de una manera como si todos tuvieran la misma perspectiva de todo. Como si todos estuvieran escuchando y viendo lo mismo en cada situación. Pero no es así. En realidad empieza con esa percepción de lo que está pasando. Hay un ejemplo que me gusta usar cuando estoy enseñando en el eneagrama. Y siempre digo esto, si vas al cine con un grupo de amigos, de familia, y van a la misma sala, están viendo la misma película, ¿qué pasa después? Todos salen de esa sala y todos están hablando su opinión de la película. Algunos tal vez lloraron, otros se rieron. Algunos están diciendo, wow, fue la mejor película de toda la vida. Otros dicen que fue pésima la película. ¿Por qué? Porque todos percibieron algo diferente en la misma situación, en el mismo momento. Es un ejemplo muy sencillo, pero así es en todo lo que vivimos, en todo lo que pasamos. Ahora vamos a ver cómo el eneagrama divide todas las personalidades en 9 tipos principales. Y cuando puedas entender el eneagrama, es como recibir a 9 pares de lentes de diferentes colores. ¿Por qué digo eso? Porque es como si cuando yo estoy en una discusión, un ejemplo, estoy en una discusión con mi marido.
con Dani y no encontramos la solución, no podemos caer de acuerdo, estamos discutiendo algo. En ese momento lo que yo puedo hacer es, ya entendiendo el eneagrama y lo que me ha enseñado, puedo quitar mis lentes azules y poner los lentes rojos de Dani, por decirlo así, y puedo ver lo que él está viendo, cómo él está comprendiendo esta situación, qué es lo que él está percibiendo en este momento. Y tal vez no entienda yo, porque lo veo diferente, pero por lo menos puedo ver lo que él está viendo, puedo saber cómo lo está percibiendo. Eso que hace me ayuda a tomar un paso atrás, tener un momento antes de reaccionar y reaccionar con un poco más de gracia o empatía en ese momento. Entonces vamos a hablar un poco más de la estructura del diagrama, del eneagrama, de los 9 tipos, para que te lleves lo básico del eneagrama, y les voy a también recomendar algunos recursos, libros, podcasts, etcétera, para que sigas aprendiendo, porque sé que esta herramienta puede hacer una diferencia en tu vida. Entonces aquí a un lado puedes ver el diagrama del eneagrama para que me vayas siguiendo con los números y los diferentes tipos del eneagrama, así se llaman las diferentes personalidades. Tenemos los tipos 1 al 9 y vamos a hablar en unos minutos acerca de por qué están en esta orden en el diagrama, por qué están conectados los números con líneas, etc. Pero primero quiero explicarte muy brevemente un poco de cada tipo. Entonces empezamos con el tipo 1 y este tipo yo le llamo el reformador. Hay diferentes nombres y cuando vayas investigando y aprendiendo vas a ver diferentes nombres, diferentes términos. Yo le llamo el reformador. El tipo 1 está motivado por ser una buena persona, está motivado por ser correcto, está motivado por ser muy íntegro. Es una persona, la mayoría de las veces, ordenado, organizado. Esta persona tipo 1 tiene un miedo de ser corrupto, de ser incorrecto, de que los demás lo vean como alguien que no es bueno. El tipo 2 es el ayudador y el tipo 2 está motivado por ser amado y necesitado. Este tipo 2 es muy servicial, probablemente el más servicial de todo el eneagrama. Es una persona que ayuda sin parar. A veces tiene una batalla de no saber sus límites porque piensa más en lo que necesitan los demás de lo que necesita él mismo. Pero es una persona de mucho amor, de mucho cariño, que siempre va a estar ahí para ayudar en cada situación. El tipo 3, el motivador, es una persona que está motivado por tener un alto estatus, por ser admirado, por ser exitoso. Esta es una persona que es un líder nato, que puede motivar a gente a cambiar el mundo. Es alguien que es muy encantador, que atrae a mucha gente, que le cae muy bien a la gente. Es una persona que puede batallar con una falsedad de no saber quién es realmente, porque siempre está tratando de ser lo que piensa que los demás quieren que sea. Entonces ese 3 no quiere fallar, tiene un miedo básico de fallar, de fracasar. El tipo 4 es alguien que está motivado por ser único, especial, alguien que tiene un don de ser auténtico, porque es muy importante para un tipo 4 ser quien es y quiere que los demás sean así también. Este tipo 4 tiene un miedo de ser emocionalmente desconectado de sí mismo y de los demás. Es el tipo de persona que tiene más habilidad de profundizar en sus emociones, de entender las emociones de otras personas, que lo hace muy empático, y es una persona que disfruta la melancolía, que para algunas personas es difícil entender.
Después tenemos al tipo 5 y este tipo 5 está motivado por ser capaz y competente. Es una persona que ama el conocimiento. Es una persona normalmente muy introvertido y este tipo 5 necesita mucho tiempo a solos para recargar sus baterías sociales, por decirlo así. Pero es una persona que sabe de muchas cosas y cuando le interesa algo busca y aprende y investiga hasta conocer todo lo que hay que saber de ese tema. El tipo 6 está motivado por tener seguridad, orientación, apoyo. Es una persona que le gusta saber qué es lo que va a pasar y tiene un don de poder escanear el horizonte y saber todos los posibles escenarios que podrían pasar. Tiene una tendencia de tal vez ser una persona ansiosa. Es una de las cosas que tiene que trabajar, que batalla un poco con la ansiedad o el miedo, pero es una persona muy leal. De hecho, le llamo el leal. No les dije los nombres de los tipos 4 y 5. El tipo 4 le llamo el individualista y el tipo 5 el investigador. Y este tipo 6 le llamo el leal, porque es una persona que ya que cree en algo, es lo más fiel, es lo más leal, siempre va a estar ahí. Es una persona que es muy bueno para trabajar en equipos. Tiene una tendencia también de ser organizado y de trabajar con sistemas, etc. El tipo 7 es una persona que está motivado por ser feliz, satisfecho. No le gusta tener límites, no le gusta estar aburrido. Quiere que siempre de la vida sea una fiesta y le llamo el entusiasta, este tipo de persona. El 7 es la persona que siempre va a estar ahí haciéndote reír, haciéndote feliz. No le gusta manejar las emociones tristes o difíciles. Tiene una tendencia de huir de esas situaciones porque no sabe bien cómo manejarlas y son una amenaza a su felicidad. Pero es una persona muy visionario, normalmente muy extrovertida, que siempre tiene ideas y planes emocionantes para cosas que hay que hacer a corto plazo y también a largo plazo, aunque se puede frustrar en el proceso y dejar las cosas a un lado. ¿Por qué? Porque pasan cosas más emocionantes cada vez. El tipo 8 le llamo el desafiador y este tipo 8 está motivado por protegerse a sí mismo y a los demás. Le gusta mantener el control de las situaciones. Es una personalidad muy asertiva, muy fuerte, que puede ser también un líder nato, que tiene una capacidad de hacer mucho y de hacerlo en grande. Este tipo 8 tiene una batalla con la vulnerabilidad. Es difícil para el tipo 8 ser vulnerable, pero cuando pueda aprender serlo, tiene el corazón enorme. Es como una persona que lo ves y dices, wow, tiene como mucha armadura protegiéndose, pero dentro de esa armadura hay un corazón gigante y alguien que también va, cuando te conoce, cuando te quiere, cuando está contigo, te va a apoyar y va a luchar por ti hasta el final. Y por último tenemos al tipo 9, que es el pacificador. Este tipo 9 se motiva por tener paz y armonía interna y también en su entorno con los demás. Huye del conflicto. Está motivado por ese deseo de evitar el conflicto a toda costa. Es una persona muy tranquila, una persona que es muy bueno para mediar. Estos 9 pueden ver las perspectivas de todos y entienden las perspectivas de todos. Dicen muchos que por eso están en la punta, en la cima del diagrama, porque entienden lo que todos los demás ven y por eso son muy buenos para ser consejeros, para escuchar. Simplemente necesitan a veces un ánimo, un empujón para tomar el próximo paso y para seguir ese propósito que Dios tiene para ellos. Entonces, ese es un breve resumen de los 9 tipos. Ahora vamos a hablar un poco de cómo están conectados y qué podemos aprender de esta herramienta. Antes que eso,
quiero decirles que he tenido el privilegio de trabajar con muchas personas para ayudarles a descubrir su eneatipo o su tipo del eneagrama. He trabajado con gente dándoles sesiones de coaching para, después de descubrir su tipo, cómo ser mi mejor versión, cómo crecer en esto del autoconocimiento, cómo puedo yo sacar lo mejor, todas las virtudes y todas las fortalezas que Dios me ha dado, y cómo puedo empezar a ser intencional en dejar atrás tal vez las debilidades que tanto me estancan, que tanto me jalan para abajo, que tanto me causan problemas con otras personas, etc. También he tenido el privilegio de trabajar con parejas y ver cómo este proceso de autoconocimiento les puede ayudar en sus matrimonios. Y después al final les comparto algunos recursos, pero en mi podcast he podido hablar con parejas, con matrimonios, y escuchar de la dinámica de sus dos tipos de eneagrama y cómo funcionan en una relación. Es muy interesante, y si ya sabes tu tipo, sería bueno que vayas a escuchar estas entrevistas, porque sé que podrías identificarte mucho y tal vez aprender algunos tips para poder crecer como persona o también en tus relaciones. Pero todas esas cosas te digo porque el eneagrama, ¿por qué doy coaching del eneagrama? ¿Por qué doy varias sesiones? ¿De qué se tratan estas sesiones? Lo que pasa es que el eneagrama tiene muchos aspectos y se pueden ver algunos aquí nuevamente en el diagrama por estas líneas. No es un dibujo iba a decir bonito, tal vez piensan que es un dibujo raro, pero no es simplemente un dibujo. Cada línea tiene un porqué, cada línea es una conexión específica. Y entonces en esas sesiones voy aspecto por aspecto y aprendemos de las virtudes de cada tipo o del tipo específico. Aprendemos de las debilidades centrales, o algunas personas les llaman las pasiones o los pecados, porque cada tipo batalla con una debilidad específica. Obviamente todos podemos tener problemas con cualquier cosa, pero cada tipo del eneagrama tiene una batalla específica. Quiero compartirte un ejemplo. Por ejemplo, yo en mi caso me identifico con el eneatipo 1, el reformador. Y el tipo 1 tiene una batalla con la ira. Ahora, si gente me conoce y interactúan conmigo, tal vez dirían, pues ella no se enoja, o nunca me la imagino enojada. De hecho, me han dicho eso. Pero, ¿qué pasa? Porque me motivo por ser una persona buena, por hacer las cosas de una manera correcta, por ser íntegra. Tengo una imagen idealística de cómo podría ser el mundo, cómo podría ser mi familia, cómo podría ser mi iglesia, etcétera, etcétera. Y cuando no siento que estamos alcanzando ese ideal, me frustro y puedo tener como resentimiento, porque las cosas nunca se hacen con la excelencia que yo sé que se pueden hacer, y nunca se hacen a la medida que yo sé que se puede hacer. Entonces eso pasa con el 1, que tiene esta ira que tal vez no es explosiva, como tal vez otros tipos muestran la ira, pero es un constante resentimiento y frustración bajo la superficie. Entonces las personas que me conocen bien, mi esposo, mis hijos, tal vez mis hermanos, mis papás, etc., ellos me dicen que saben cuando estoy enojada porque lo ven en mi cara, mi cuerpo se pone tenso, tal vez las expresiones que hago, la manera que hablo, muestran esa ira. Entonces es así con cada tipo, hay una debilidad específica. Entonces el eneagrama nos ayuda a identificar esa debilidad, reconocerlo, aceptarlo, decir sí, ok, admito, soy así. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo crezco en eso? Entonces este taller no nos brinda suficiente tiempo para hablar de todo eso, pero quiero dejarles tal vez picados con la idea de que hay más que entender y
y saber acerca del enneagrama, entonces después pueden ir y tal vez comprar un libro que les voy a recomendar o escuchar un podcast, etc. Pero rápidamente voy a tal vez destacar algunos aspectos del enneagrama. El primer aspecto que quiero destacar aquí en este taller es un aspecto o un concepto del enneagrama que se llama integración y desintegración. En términos más sencillos, este aspecto habla de cómo estamos cuando estamos creciendo y cómo estamos cuando estamos bajo estrés. Y aquí aparece nuevamente el logo del enneagrama y estamos hablando de las líneas que se ven, estas líneas que están conectando los diferentes tipos entre sí. Entonces yo les voy a dar unos ejemplos, pero básicamente esto nos muestra, bueno, ¿qué pasa cuando yo sé ya que soy un tipo 1, en mi caso? O tú puedes decir, bueno, yo sé por lo que leo, por lo que he escuchado, que probablemente soy un tipo 6. ¿Qué significan las líneas que me conectan al 3 y al 9, por ejemplo? Entonces les voy a dar unos ejemplos para que lo entiendan. Voy a usar el ejemplo del tipo 7, el entusiasta. Como les mencioné anteriormente, este tipo 7 es un tipo muy alegre, muy entusiasta, muy feliz. Quiere que todos los demás estén felices y todo gira alrededor de eso. No ser limitado, no estar aburrido, brincar de idea en idea, de visión en visión, etc. Pero, ¿qué pasa? Ese tipo 7 no siempre está saludable emocionalmente, no siempre está feliz. Entonces, ¿qué pasa cuando el tipo 7 está bajo estrés? Si ves a este diagrama, ves que la línea del tipo 6 se conecta con el tipo 1. ¿Y qué pasa? Cuando el tipo 7 está bajo estrés, va hacia el lado no sano del tipo 1 y empieza a mostrar características de un tipo 1 no sano. Aparte de sus propias debilidades del 7, muestra ahora también tal vez una actitud de juzgar a los demás, de ser crítico de repente de las cositas, de ser muy detallista en que todos tienen que ser, todo tiene que ser de cierta manera. Puede ser alguien que exige mucho de repente y que lo muestra en una manera no muy amable. Pero eso normalmente pasa cuando el tipo 7 está bajo estrés. ¿Okay? Ahora, cuando el tipo 7 está creciendo como persona, está aprendiendo más acerca del autoconocimiento, su otra línea va hacia el tipo 5. Y aquí este 7 empieza a mostrar características sanas de un 5, ¿ok? Entonces vemos el 7 en su esplendor y siendo muy sano en sus propias características, pero también vemos que va hacia el lado sano del 5. ¿Y qué pasa aquí? Este 7, muchas veces hiperactivo, muy activo, mucha emoción, 100 millas por hora todo el tiempo, va hacia ese lado sano del 5 y el 7 se da cuenta de la importancia de estar callado, la importancia de meditar tal vez, la importancia de sentarse y pensar, sentarse y leer, sentarse a aprender de algo. Y eso pasa, el tipo 7 muchos piensan que es pura fiesta, pero no es así. Ese tipo 7 también se da cuenta de eso, de que es importante parar, estar solo y aprender y crecer. Entonces, eso es un ejemplo de cómo funciona este concepto de integración y desintegración. Ahora, no puedo dar el ejemplo de todos los tipos, pero quiero explicarles algo. Esto es simplemente un ejemplo de cómo el enneagrama nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque cuando yo ya entiendo las características de mi tipo principal y después entiendo cuando estoy bajo estrés, empiezo a mostrar estos comportamientos, empiezo a ser así, de tal manera. Entonces puedo identificar eso más rápidamente y puedo girar la dirección y empezar a moverme hacia
un comportamiento más sano, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando yo como tipo 1 empiezo a acercarme al lado no sano de 4 y quiero encerrarme en un cuarto, quiero encerrarme en mis emociones, quiero culpar a los demás por no entender cómo yo me estoy sintiendo y empiezo a sentir esa tristeza y este deseo de desconectarme, sé que estoy bajo estrés, necesito abrir esa puerta, dejar que los demás estén conmigo, dejar de culparlos porque no es su culpa que yo estoy sintiéndome así. Y puedo ser muy intencional. Esa es una palabra que me encanta porque el Enneagrama nos ayuda a ser más intencionales en cómo somos, en cómo tratamos a los demás, en cómo crecemos como persona. Entonces, ese es el concepto de integración y desintegración. Uno de los miles de conceptos del Enneagrama que les puedo compartir ahora, pero para que tengan un ejemplo breve de cómo puede ayudar en tu vida personal y también cuando empiezas a entender a las personas que están a tu alrededor, puedes saber, él está bajo estrés, necesita su espacio, o ella está con un tiempo difícil, necesito ayudarle de esta manera, ¿ok? Espero que se entienda ese punto. Entonces, sé que estoy hablando muy rápido de todo esto, pero es poco tiempo que tengo para explicarles estas cosas. Podría explicarles muchos otros conceptos, pero otra vez les voy a dar unos recursos para que sigan aprendiendo. Pero quiero terminar con esto. El Enneagrama es una herramienta increíble. Nosotros, yo, pues obviamente en mi negocio, Dani y yo en la red, con nuestras iglesias, también Dani, mi esposo, con sus negocios, usamos esta herramienta todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nos ayuda tanto a entender a las personas con las cuales estamos trabajando. Cuando podemos filtrar a personas por medio de esa herramienta y saber de inmediato cuál es su tipo de enneagrama, nos ayuda a entender de dónde vienen. ¿De dónde vienen esos comportamientos, esas reacciones? Sabemos ya de antemano cómo van a percibir las cosas, cómo van a probablemente reaccionar a ciertas cosas. Para nada es algo para juzgar a los demás, sino es para comprender y tener gracia para los demás. Muchas veces en la vida decimos, esa persona o gente así, nunca me voy a llevar bien con ellos y nunca puedo ser amigo de gente así. Pero en realidad, cuando simplemente podemos entender a la otra persona, podemos extender esa mano de gracia y podemos llevarnos mucho mejor y podemos llegar a ciertos acuerdos para que la dinámica de la relación funcione mejor. Entonces, en equipos, en tu iglesia, en tu trabajo, cuando estás trabajando con equipos, poder usar esta herramienta para que todos se puedan conocer mejor, para que sepas en dónde poner a gente para que funcionen a su máximo potencial. Hay gente que se está descubriendo todavía y no sabe qué quieren hacer, pero ya usando algo como el Enneagrama puedes ayudarles a descubrir ese propósito. Es algo que puede ser muy poderoso en ese camino de ser líder, de ser pastor, de ayudar a otras personas. Entonces espero que lo que hemos hablado hoy, que te ha ayudado a entender un poco más la importancia de implementar algo así en lo que estás haciendo, en donde estás sirviendo. Yo estoy a sus órdenes, como les puedo ayudar en este proceso de entender. Me pueden contactar por medio de Instagram más fácilmente con un mensaje directo y simplemente decirme, estuve en el taller de reinicio contigo y tengo preguntas, y ahí estoy para ver cómo te ayudo en este proceso. Y antes de cerrar, quiero recomendarles algunos recursos para que sigan aprendiendo. El primero es un libro que se llama El Camino de Regreso a Ti, por el autor Ian Morgan Cron. Y este libro es un buen comienzo para cualquier persona que quiere aprender más del Enneagrama. Es muy fácil de leerlo, tiene muy buenas historias, explica de manera muy sencilla lo que es el Enneagrama.
Y otro libro que ya si quieres llegar a otro nivel de aprendizaje del Enneagrama, hay un libro que yo le digo la enciclopedia del Enneagrama. Es un libro que se llama La sabiduría del Enneagrama por el autor Dan Riso. Es un libro muy bueno que va mucho más a detalle, profundiza mucho más en todos los conceptos del Enneagrama. Ahora, si te gusta escuchar podcast, hay 3 podcasts que les puedo recomendar. Bueno, 4 en realidad. El primero es uno que se llama Línea Curva, de un amigo que se llama Julio Navarro. No todo su podcast se trata del Enneagrama, pero tiene muchos episodios que sí hablan del Enneagrama, tiene entrevistas muy buenas. Después hay otro que se llama Soy mi tipo, y ese podcast es por un amigo que se llama Rubén Bravo o Eric Bravo, y ahí también es puro Enneagrama ese podcast, y tiene muy buenas entrevistas también. Después el podcast de Josiah Hansen que se llama Armadillo. Tiene 2 episodios y son del año 2018-19, así que tienen que buscar atrás. Pero tiene 2 episodios que hablan del Enneagrama. Y por último, mi podcast se llama Discover Freedom. La mayoría de los episodios están en español y todo se trata del Enneagrama. Y también ahí, como mencioné, tengo entrevistas de parejas, tengo entrevistas de paneles de cada tipo, que son muy buenos para poder entender y reírte un poco, tal vez, con otras personas. Y por último, les recomiendo en Instagram Soy mi tipo, el mismo de mi amigo Rubén Bravo. Tiene el Instagram que se llama Soy mi tipo, donde enseña del Enneagrama. Y después el mío se llama Enneagrama-Discover Freedom. Espero verte ahí, charlar contigo un poco ahí. Espero que esto te haya servido y disfruta el resto de esta conferencia Reinicio de Cultura Network. Adiós.